Muy buenas tardes, profesor David. Mi nombre es Rubén Sosa, alumno de Macroeconomía Avanzada, y este video es para dar defensa a la actividad número 3, que es modelo ISLM en economía cerrada y abierta. Ok, para empezar, el modelo ISLM, que significa en inglés Investment Safe and Liquidity Preference Money, fue creado por John Hick en una obra de 1937, un año después que se publica la teoría general de John Maynard Keynes, en el cual la obra de John Hicks se llamó Mr. Keynes and the Classic, es decir, el señor Keynes y los clásicos, en el cual se considera la obra post-keynesiana que más se adapta a los fundamentos que planteó en la teoría general Keynes. El, el modelo consiste en relacionar el mercado de dinero, una cuestión de la cual ya habló Keynes en su obra de la teoría general, y el mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios, John Maynard Keynes lo define el gasto público y la inversión como una variable exógena, es decir, una variable que él mismo no podía modelar y la tomar acomodada, debido a que para John Maynard Keynes la inversión era dada por el famoso animal spirit, el espíritu animal, aquello que convence a los inversionistas a invertir de forma incluso irracional. En esta síntesis, en el modelo de Hicks, la inversión dependía unicausalmente de la tasa de interés. A la inversión depender de la tasa de interés, entonces el mercado de bienes y servicios entonces dependía de la renta y de la tasa de interés. Y de esta manera es que nace la curva IS. La curva que significa inversión es igual que el ahorro. La función IS es dependiente de negativa, lo cual relaciona negativamente la renta y la tasa de interés. Por otra parte está el mercado de la preferencia de dinero, que se llama Liquidity Preference Money, LM, en el cual también se relaciona la masa monetaria en saldos reales, la tasa de interés y la renta. La masa monetaria en saldos reales como oferta es una variable exógena en la cual es controlada generalmente por el Banco Central. Y la demanda por saldos monetarios reales es una función dependiente negativa que se intersecta con una función totalmente inelástica, que es la de la oferta monetaria. La relación entre ambos a un nivel de renta dados no determina un punto dado, es decir, un equilibrio en la curva LM. La curva LM dependiente positiva, como la vemos en el gráfico en este momento, es dependiente positiva. Es decir, que a un nivel de tasa de interés mayor, la renta sería mayor. Ahora bien, la interacción entre la curva y SLM nos relaciona el equilibrio entre el mercado de bienes y servicios y el mercado de la preferencia monetaria en una economía cerrada. Ahora bien, ¿por qué la función LM tiene una pendiente positiva? Porque se supone que si la renta es mayor, se demanda un mayor número de saldos de masa monetaria en saldos reales, y al demandarse más aumenta la tasa de interés, y a esto se debe estar el equilibrio. Los equilibrios los determinan especialmente las políticas económicas, la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal incide directamente sobre la curva IS. Al haber una política expansiva, es decir, un aumento del gasto público o una disminución en la tributación, la curva IS se desplaza de manera ascendente, aumentando los tipos de interés y los niveles de renta o producción. Al suceder lo contrario análogo,
un aumento sobre la tributación y una disminución del gasto público, se procede a una contracción en la curva IS, es decir, un desplazamiento con descendencia, disminuyendo la tasa de interés y el aumento y una disminución del nivel de renta. El desplazamiento de la curva LM lo que nos indica es que hubo un aumento de masa monetaria en saldos reales. Es decir, la política monetaria desplaza hacia la derecha descendentemente el LM, aumentando el nivel de renta, pero disminuyendo las tasas de interés. Y sucedería lo mismo, un contrario análogamente hablando. Ok, ahora se objetiva hablar sobre la trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez fue uno de los fundamentos tratados por John Hick en su obra de Mr. Keynes en The Classic. La trampa de la liquidez se describe como aquella situación en la cual una política monetaria expansiva no surte efectos sobre la renta. Pero esto se explica mejor. En este gráfico hecho manualmente, se observa el mercado por la preferencia de la liquidez, donde existe una curva totalmente inelástica, que es la oferta de masa monetaria en saldos reales. Importante definir qué es saldos monetarios reales, que es el cociente entre la masa monetaria y los niveles de precio. Y como este modelo es enteramente cortoplacista, se sabe que los niveles de precios se mantienen constantes. Es decir, que al aumentar netamente la masa monetaria, aumentan directamente los niveles de precios. Perdón, aumenta directamente los saldos monetarios reales. La curva de pendiente negativa es la demanda de saldos monetarios reales. Esta curva, como se observa, no es totalmente elástica ni inelástica, ni posee una pendiente constante a lo largo de la curva. Sencillamente su elasticidad va cambiando en distintos tramos de la curva. Desde 0 hasta la oferta monetaria 1, vemos que es una curva más inelástica. Y desde el último punto hasta tendiendo a infinito, se vuelve más elástica. En esta esencia es que radica la trampa de la liquidez. Si el Banco Central aplica una política monetaria expansiva, es decir, aumentando la masa monetaria, aumentando los saldos reales, nos damos cuenta que en el punto donde la curva se vuelve elástica, la tasa de interés no tiende a disminuir sustancialmente como lo hubiera hecho al principio de la curva. Y si el Banco Central sigue aumentando la masa monetaria con la finalidad de que disminuya la tasa de interés, llegará a un punto donde la misma no aumentará más, no disminuirá más la tasa de interés. Y a este fenómeno de naturaleza monetaria es a lo que se le conoce como la trampa de la liquidez. Es decir, que para determinado nivel de renta hay un punto en donde el aumento de la masa monetaria no disminuirá más la tasa de interés nominal. Ok, para desarrollar la curva de Phillips parte inicialmente de la oferta agregada. La oferta agregada tiene tres puntos de vista. El punto de vista de la escuela que plantea la teoría clásica. Los clásicos definían a la curva de oferta agregada en el largo plazo, donde decían que en el largo plazo todos los precios son flexibles. Por lo tanto, es una curva de oferta agregada dependiente totalmente inelástica. Es decir, que no importaba el nivel de precios, la producción siempre era constante. Una producción potencial, lo que se denominaría una renta a potencial natural. La otra es la keynesiana, totalmente cortoplacista, donde se decían que las empresas en el corto plazo no movían tanto sus precios, no tenían una variación porcentual, sino que todas las empresas eran, por lo general, en su simplificación de la teoría, eran precios aceptantes en la economía. Por lo tanto, era una curva dependiente totalmente elástica, que
no había una variación de los niveles de precios, sino de la renta, del nivel de producción. Luego, de donde se deriva la curva de Philly, existe un híbrido, un mixto entre estos ambos conceptos. En la curva de oferta a corto plazo, se sabe que existe una cuantía, una proporción de empresas que son precios flexibles y otras que son precios rígidos, a precios constantes. La formulación de esto básicamente se resume que la curva de oferta agregada es de pendiente positiva, relacionando los niveles de precios con la renta con una relación ascendente, donde se dice que la renta y que la oferta a largo plazo se desvía con respecto a su tasa natural, con respecto a la desviación diferencial entre los niveles de precio y el nivel de precio que se esperaba. La curva de Philly parte estrictamente hablando de la relación entre la oferta agregada y la ley de Okun. La ley de Arthur Okun, que es un economista que relacionó por primera vez la tasa de paro, la tasa de desempleo con la producción. Básicamente lo que aportaba era que la variación porcentual de la renta nacional sería proporcional a la variación esperada de la renta potencial y la variación del paro cíclico. El paro cíclico lo definimos como la diferencia entre el paro en el momento en que se evalúa, es decir, el desempleo, y el desempleo natural expresado en términos porcentuales. La curva de Philly se expresa, como lo vemos aquí, lo podemos denominar con el parámetro pi es igual a pi menos 1. Pi menos 1 representa la inflación en el periodo de tiempo inmediatamente anterior, es decir, por lo general del año anterior, menos beta, que multiplica a la desviación entre el paro y el paro natural. A todo este término se le conoce el paro cíclico, que lo he definido anteriormente, más la letra griega bu, que representa una variable exógena, que son las perturbaciones de la oferta. El concepto del paro cíclico lo que implica es el denominado Nairú, que es la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. En la curva de Philly se dice que la inflación tiene inercia como un objeto. Si un objeto no existe algo que lo detenga, sencillamente será constante su desplazamiento. En este caso, el paro cíclico funciona como aquel objeto que detiene la inflación por inercia, debido a que la inflación, cuando el paro cíclico es cero y las perturbaciones exógenas de la oferta también son nulas, la inflación crecerá a un ritmo de inercia